Hola a todos y bienvenidos a Biografías de Ficción. Ya saben, su canal de YouTube donde elegimos un personaje ficticio y creamos una cronología, una historia de cómo podría haber sido su vida si hubiera sido un personaje real. Ya saben que solemos elegir personajes de cine, series de televisión, literatura, cómics o incluso videojuegos. Bien, hoy vamos a hacer la biografía ficticia de Enola Holmes. Bien, antes de empezar el vídeo les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal, porque ya saben que de esa manera me ayudan mucho para hacer nuevos vídeos. Bien, Enola Holmes es una joven investigadora y es la hermana pequeña de Sherlock Holmes y es uno de los personajes creados por la autora americana Nancy Springer para su serie de literatura juvenil que se basa en sus aventuras. El padre de Enola muere al poco de nacer ella y con 14 años es su madre la que desaparece. Esto marcará su personalidad independiente y creará un conflicto con sus hermanos mayores, sobre todo con Mycroft. Enola posee las mismas capacidades deductivas que sus hermanos y se ve envuelta en varios casos que ayuda a resolver, sobre todo relacionados con personas desaparecidas. A medida que pasan sus aventuras, Mycroft y Sherlock van cambiando su percepción sobre Enola hasta aceptar su talento e independencia. Como les decía, en el 14 cumpleaños de Enola, su madre desaparece y Sherlock y Mycroft, los hermanos de Enola, deduce que se ha ido voluntariamente. Enola está devastada, pero termina descubriendo un mensaje cifrado que dejó su madre, lo que le lleva a concluir que se fue a vivir con los romaníes para escapar de los confines de la sociedad victoriana. Enola descubre que su madre dejó dinero para financiar su huida. Cuando Mycroft insiste en que Enola retome sus estudios, que realmente los hacía en casa con su madre, y que asista a un internado y aprenda a ser una dama, esta huye a Londres. A lo largo de sus peripecias en Londres, Enola resuelve numerosos casos de personas desaparecidas, incluso llega a rescatar al Dr. Watson mientras que elude los esfuerzos de sus hermanos por recuperarlas. En ese viaje donde Enola decide ir a Londres dispuesta a encontrar alguna pista que la conduzca hasta su madre, como les he dicho que había desaparecido recientemente, tendrá una serie de aventuras para las que no estaba preparada. Al pisar el asfalto de la ciudad se verá envuelta en el secuestro de un joven marqués y intentará ayudarlo. Otra de las aventuras que correrá mientras sus hermanos la buscan por Londres, Enola se topa con unos dibujos al carboncillo y siente una conexión inmediata con su autora, Lady Cecily, pero está decidido sin dejar rastro, así que Enola deberá resolver los enigmas que conducen hasta esta dama zurda. También en otra de sus peripecias, el célebre Dr. Watson, mano derecha de Sherlock Holmes, habrá desaparecido sin dejar rastro y ni siquiera el famoso detective es capaz de hallar una sola pista que pueda conducir a su paradero. El caso despierta la curiosidad de Enola y decide implicarse. Sabe que debe actuar y rápido si quiere ayudar al Dr. Watson a tiempo. También más adelante recibirá un mensaje que pone: cuidado, alguien nos observa. Enola Holmes recibe este inquietante mensaje procedente de su amiga Lady Cecily, que utiliza un abanico rosa para comunicarse con ella. La joven dama está siendo retenida en un espantoso orfanato y debe rescatarla, o si no la obligarán a casarse a la fuerza. Enola sabe que Sherlock es el único que puede ayudarlo, sin embargo, si involucra a su hermano en el caso, ella se arriesga a perder su libertad. Pero si no lo hace, el futuro de Lady Cecily no irá más allá de una boda concertada. Y más adelante también tendrá un caso con su casera, la señora Tupper, el ama de llaves, que es lo más parecido a su familia. Pese a estar medio sorda y cocinar espantosamente, llena la ausencia de su madre desaparecida.
Un día Enola regresa a casa y descubre horrorizada que la han secuestrado. Entonces tendrá que investigar también ese caso, entre otros muchos que investigaría a través de sus aventuras en Londres. Si nos basamos ya más en la historia de la propia película estrenada en Netflix en el 2020, se basa en un principio en los libros, ya que cuando Enola Holmes, la hermana pequeña de Sherlock Holmes, descubre que su hermana ha desaparecido, perdón, que su madre ha desaparecido, intentará encontrarla y escapando de sus hermanos, sobre todo de Mycroft, que la quiere meter en un internado. Esa parte es exactamente igual que lo que les he contado hasta ahora. Se vestirá con el traje de su hermano cuando era más joven y escapará de ellos. Se dirige hacia el corazón de Londres, dispuesta a descubrir el paradero de su madre. Y en el viaje conocerá a un jovencito que escapa de un hombre que lo quiere matar. Enola se da cuenta de esto y decide darle una pausa a la búsqueda de su madre y lo ayuda. Al finalizar con el problema de este joven, ella sigue con su misión, y aunque ni siquiera su famoso apellido Holmes puede prepararla para lo que lo espera. El trasfondo es una lucha de Enola por demostrar a sus hermanos Sherlock y Mycroft que tiene un don detectivesco para resolver los casos y que es lo suficientemente madura y lista como para dedicarse a ellos. El contexto histórico de la historia de Enola Holmes transcurre en Gran Bretaña a finales del siglo XIX. Su madre, Eudora Holmes, madre también de Sherlock y de Mycroft, milita en el ala más radical del movimiento sufragista, cuyas activistas eran conocidas como suffragettes. El voto del joven Lord fugitivo Tewkesbury en la Cámara de los Lores es vital para aprobar la ley de reforma que ampliará el derecho al voto de las mujeres. Aunque la historia transcurre entre 1898 y 1899, 19 años antes de que se aprobara esta ley. Entre los guiños históricos de la película también está el personaje de Edith, amiga de Eudora, inspirada en Edith Garrett, la estructura de Jiu-Jitsu de la Sociedad de Guardaespaldas, guardaespaldas de la Unión Social y Política de las Mujeres. Bien, si hablamos un poco de las diferencias de la Enola de los libros y de la película, pues como cualquier adaptación, la película de Netflix ha tomado sus licencias. La más llamativa, como hemos hablado, es el control que Enola tiene de algunas artes marciales que no aparecen en las novelas. En los libros la relación con su hermano famoso también es distinta. Al comienzo de la primera novela, Sherlock es mayormente despectivo con su hermana. De esta manera, los libros de Nancy Springer toman un enfoque un tanto unidimensional del personaje de Sherlock, considerándolo un tanto sexista. Pero el Sherlock de Netflix, interpretado por Henry Cavill, en Enola Holmes no se parece nada a esto. Desde el principio apoya a Enola e intenta ayudarla en lo que puede a lo largo de la historia. El Sherlock de Cavill tampoco se parece a otros Sherlocks que hemos visto en pantalla. Es un poco más discreto, apenas fuma y no hace mención que tome cocaína como lo hacía cuando estaba aburrido o no tenía ningún caso. Y curiosamente su mejor amigo Watson no aparece, por lo menos en esta adaptación. Si hacen algunas después, pues podría ser que apareciera. Sin embargo, sí que aparece en los libros, en un caso incluso en el que ha desaparecido, como les he comentado antes. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal y así van a estar informados del vídeos que subimos semanalmente. También les aconsejo que pasen por cualquiera de mis canales para ver diferente temática que tenemos subida en YouTube. Les hago un pequeño repaso, como saben, el canal de BM Informática, donde tenemos tutoriales de todo tipo relacionados con el mundo de la informática, PCs, móviles, tablets, programas de ofimática, de diseño y con sus sucesivas secciones. Tenemos luego el canal 7 Historias para Gente Interesante, donde
contamos como una parte más cultural de lo que se puede encontrar en internet. También podemos ver diferentes rankings y historias y biografías. Luego tenemos el canal de cine que se llama En Blanco y Negro, donde hablamos sobre todo del cine clásico, cine mudo, la edad de oro del cine en blanco y negro, y donde tenemos también algunas peliculillas que pueden ver. El canal PGP, Pequeña Gran Pantalla, donde hablamos de cine más moderno y series de televisión, con rankings, con personajes y actores que hablamos de ellos, e incluso pueden encontrar diferentes recomendaciones de series y películas. Y para quienes les gusten los gameplays, tenemos el canal Juego de Sagas, donde tenemos soluciones de aventuras gráficas de PC, desde las más antiguas, de los primeros PCs, hasta las más nuevas, con la característica de que van a estar todas en un solo vídeo. Toda la aventura en un solo vídeo y ordenada perfectamente por capítulos para que puedan acceder a ellos y, como les digo, pues desde las más antiguas, de los primeros PCs, incluso de MS2, pero solo en tema de aventura gráfica. Pues muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.